la bienvenida a todos los asistentes, agradeciendo su presencia. Para la Comisión España es siempre un honor poder desarrollar actividades con público calificado y, por supuesto, darle el aprovechamiento interno y fuera, ofreciéndole al público la posibilidad de seguir el evento luego de la conclusión, utilizando el canal de esta comisión. De manera que hoy tenemos pues la presencia de Eduardo Burós, un apasionado agrónomo, conocedor de la historia. Ahí. Y voy a leer una breve reseña de Eduardo Burós Castillo, además de miembro de la Academia con sillón en la Academia Nacional de Ingeniería, también tiene el sillón 5 de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Es un hombre de la ingeniería hidráulica, posgraduado eh, en programas de Stanford University, especialista en ciencias ambientales de la Universidad Metropolitana. Fue secretario ejecutivo de la Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos, nuestra recordada Coplanar. Fue director general de Recursos Hidráulicos del Ministerio de Obras Públicas, miembro de la comisión organizadora del Ministerio del Ambiente, pues también delegado de la representación de Venezuela en la Comisión de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, profesor titular en el Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial de la Universidad de los Andes, también en la Universidad Central y en la Universidad Católica, fundador del posgrado en Ingeniería Ambiental, actualmente profesor de posgrado de Ingeniería Agrícola, de Agronomía y posgrado de Ingeniería Ambiental de la Católica. En el ámbito internacional fue miembro del staff de consultores del Banco Mundial y, por supuesto, hay que mencionar su actuación en la empresa de consultoría ambiental Ingeniería Caura, de la cual fue fundador. Y hombre con reconocimiento al mérito al trabajo, la condecoración Henry Pittier, el botón de la ciudad de Valencia, ciudadano ejemplar de la ciudad de Caracas. Y aquí termino precisamente para no hacer más larga la presentación. Como se ve, pues es un individuo de mucha experiencia y eh, específico de la academia por su desempeño no solamente en el campo de la investigación y la docencia, sino también fundamentalmente en el desarrollo y la innovación. Estará como moderador de esta reunión nuestro querido amigo Lino Lugo Marín. Lino pues, está aquí, ¿no? Sí, estoy por aquí. Sí. Lino, pues es profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. Ha pasado por una tarea importante que fue la de dirigir eh, el área académica de la facultad y manejar, gestionar todo un proceso de diseño de un pensum que se ajustara a las nuevas realidades. Lino es doctor en ciencias agrícolas de la Universidad Central de Venezuela y también, pues, para mí un personaje de mucho afecto. Lino mm, fue parte del equipo de la dirección
de extensión y de investigación de la facultad cuando yo estaba en esa dirección. De manera pues que dejo en manos de Lino y de Eduardo el inicio de esta reunión. Gracias, Carmelo, mi profesor y querido tutor de pregrado. Bueno, me toca presentar al doctor Eduardo Buró, aunque ya Carmelo dio su currículum bien detallado. Y esta conferencia, Lecciones sobre el desarrollo de la ciencia agronómica en Venezuela, bueno, donde Eduardo nos va a dar un paseo por el desarrollo de esta carrera tan bella que nosotros hemos seleccionado y que bueno, vamos a oír lo que nos tiene que dar y a discutir y a ver cuáles son las perspectivas de futuro, cómo vemos los estudios de agronomía en en el futuro en nuestro país y a nivel internacional, pues cómo nosotros encajamos en ese nivel. Eduardo, tienes una presentación pues, de 30 minutos. Por favor, a los participantes van anotando sus preguntas, sus inquietudes, comentarios en el chat de la presentación. Yo los voy a ir recogiendo. Al final, le hacemos las preguntas al doctor Burós para su cierre y para su contestar. Esperemos un periodo de tiempo máximo similar para ese periodo de preguntas. Sin más preámbulos, pues Eduardo, tienes la palabra y los micrófonos para que nos hagas tu presentación a todos. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a ir adelante. Esta charla la hemos llamado lecciones y por eso queremos precisar qué es lo que entendemos por lecciones. Eh, en, la lección es algo que puede comprender tanto el que habla, el que la está interpretando o transmitiendo, como quien la está oyendo. Por eso es tan importante la segunda parte donde vamos a tener los intercambios y preguntas. El propósito de esta charla es recorrer los maestros, los textos, las opiniones y las enseñanzas sobre la agricultura en el territorio venezolano desde el siglo XVI hasta el siglo XX. En realidad nos vamos a centrar más en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Ok. Entonces, esta charla tiene como objetivo adicional motivarnos a hacer una investigación más exhaustiva sobre los temas que se van a tratar. Lo primero que tenemos que ver es que en el siglo XVI ocurrió la primera gran revolución tecnológica. Y esa primera gran revolución tecnológica tuvo tres aspectos fundamentales. Un aspecto fundamental fue la navegación transoceánica, de lo cual no vamos a hablar nosotros. Otro aspecto fundamental fue el transporte terrestre, eh, que tampoco va a ser materia de la cual nosotros vamos a hablar. En América, ¿no? Se dio este tema fundamental del transporte terrestre, y desde Europa hacia América, pues la navegación transoceánica. Pero en el otro gran aspecto de esa revolución estuvo el intercambio de alimentos. De América fueron hacia Europa numerosos alimentos que hoy en día incluso son parte fundamental de la alimentación de todo el continente y particularmente de la región sur con la llamada dieta mediterránea. Así que fue de América para Europa el maíz, las caraotas, la papa, la yuca, la batata, el girasol, el maní, y las hortalizas fue el tomate, el ají, el calabacín, la uyama, en la fruta el aguacate, la piña, la guanábana, la lechosa, la tuna y hasta la fresa. En las aromáticas la vainilla, el café y el tabaco, en los colorantes el añil, y de los animales solo el pavo, y en los textiles la lana de vicuña. Eh, a su vez, desde Europa llegó la proteína en grandes cantidades con todos los animales: gallinas, vacunos, cerdos, cabras y ovejas, y los animales de carga y transporte, que,
que introdujeron pues el otro gran cambio que hablamos allí, que son los caballos, los asnos y las mulas. Pero también llegó el trigo, el arroz que venía no propiamente del continente europeo, pero ya estaba allí domesticado, la cebada, la avena, los frijoles, la oliva, el ajo y la cebolla, y las frutas como naranjas, limones, mandarinas, uvas, el mango, las musáceas, y la caña de azúcar, el café, textiles como el lino. Entonces, como ven, es una gran revolución en el campo de la agricultura, tanto así que nosotros este año estamos proponiendo que la conferencia magistral el vínculo entre la Academia de Ingeniería y la Real Academia de Ingeniería de España sea centrada sobre estos tres grandes elementos revolucionarios del siglo XVI que acabo de mencionar. Ahora, la ciencia agrícola en Venezuela, pues se nutrió de los elementos que estaban llegando de España. Y aquí, por ejemplo, podemos hablar de Gabriel Alonso de Herrera, y aquí sí tenemos un problema porque no está pasando la lámina. Ah, Gabriel Alonso de Herrera, que es un autor de sus temas agrícolas en el en el siglo XVI, escribió un gran tratado de agricultura que se editó por primera vez en el año de 1513. De ese libro, en el siglo XVI hubo 11 ediciones, en el 17 4, en el 18 3 y en el 19 una. Y en el siglo XX ya lleva 5 ediciones. Ahora, ¿por qué es importante ese libro? Caramba, no quiere pasar. Ah, bueno. El libro de Herrera se considera el primer tratado de agricultura en el Nacimiento, la edición ya lo dijimos, el número de tomos que contenía. eh, y ese libro llegó de, eh, tenía como objetivo instruir a los agricultores para modernizar el campo. Y de ese libro se cita el doctor Ildefonso Leal, después lo está citado por el doctor Lovera en su libro Nuevas Crónicas de Historia de Venezuela, que existía en la biblioteca del hacendado Juan de Vega por lo menos una colección. Y por eso pensamos que debe haber sido un material de consulta para varios hacendados, dados su carácter utilitario. No sabemos si este libro está registrado, si esa colección está en Venezuela, si se ha ubicado. Eso es parte de la investigación que deberíamos intentar hacer. También otros manuales. El doctor Germán Pacheco Troconi cita el Diccionario de Agricultura de Lavater-Rossier, que fue un agrónomo y botánico francés, que se tradujo sus 16 tomos al castellano entre 1797 y 1803 en la Imprenta Real de Madrid. Eh, en la difusión de ese libro entre los productores venezolanos corrió a cargo del Real Consulado y se sabe, de acuerdo con la historiadora Mercedes Margarita Álvarez Freite, que en 1809 habían llegado 13 juegos de este libro, que como vemos, pues está constituido por 16 tomos cada uno. Así que por esta cantidad, suponemos que por lo menos alguno o algunos de esos tomos estén en algunas bibliotecas de Venezuela, cosas que debemos investigar. Otro personaje que tenemos que conocer, ya estamos en el siglo XVIII, es a los tres grandes profesores de la Real y Pontificia Universidad de Caracas que intentaron transformar la universidad y transformar toda la enseñanza escolástica propia de aquella época en la Universidad Central, en la Real y Pontificia Universidad de Caracas. El primero es Juan Antonio Navarrete, que todos los tres profesores que voy a nombrar son venezolanos. El profesor Navarrete nació en Guama, en Cabo Yaracuy, en 1749 y murió en Guayana en Angola
postura en 1814. Fue un lexicógrafo, teólogo, filósofo y jurista. El doctor Brunicelli se ocupó de recoger la obra de el doctor Navarrete y él publicó un libro pues donde están toda la colección de las obras del doctor Navarrete. Lo interesante de esto es que cuando se lee ese libro, uno aprecia que Navarrete debe haber sido influido por Benito Feijóo y Montenegro, quien trata el tema de la agricultura en su teatro crítico universal y sus cartas eruditas y curiosas. Debemos recordar que la palabra teatro para esa época estaba vinculada o era una forma en español de referirse a libros que eran de carácter enciclopédico, para entenderlo nosotros, pero teatro significaba una gran colección de distintas materias. Eh, entonces, el doctor Navarrete eh, tomó en cuenta eh, que en su libro hacía referencia a que en España, y aquí estamos hablando de la España peninsular y de la España americana, hacían falta libros de agricultura. Y él hizo una severa crítica a un tema del que siempre estamos hablando en agricultura. Él criticó muy fuertemente la tradición como algo que suponía cerrar las puertas al nuevo conocimiento, a la investigación. El padre Feijóo dijo que la agricultura se aprende con la experiencia y con la expresión ocular de esos ejercicios, mediante la cual los padres y los hijos van derivando sucesivamente sus preceptos. Eso es la tradición. Pero también advirtió que así como se aprendían buenas prácticas, también se aprendían errores que tenían que ser corregidos. Entonces, una severa crítica a la tradición en un sentido bien positivo, porque lo que está diciendo, abra la puerta a los nuevos conocimientos. Lo que tenemos entendido es que el doctor Navarrete sí conoció el trabajo de Feijóo, y él en su Arca de las Letras tiene una tabla de las ciencias, las artes y las facultades con sus nombres y contenidos para saber para dar a conocer lo que hay que saber en el mundo que él estaba viviendo. Y eso allí en esa lista aparece una clara indicación a la conveniencia de realizar una reforma universitaria donde esté incluida la agricultura. Con el rey Carlos III de España, pues se impusieron las grandes reformas borbónicas. Una de ellas, la reforma agraria en España, que fue muy estudiada y cuya ley eh, no fue nunca promulgada. Pero de allí se aprendieron muchas cosas porque fue muy estudiado este proceso de la reforma agraria en la península. Las diversas propuestas fueron acumuladas en un expediente. Algunas de las reformas que se proponían allí se ejecutaron, como por ejemplo la misma que se realizó en Venezuela, que fue crear colonias de católicos, sobre todo católicos escoceses, que no resultaron ni en España ni en América. La Sociedad Económica Matricense designó a otro grande del periodo de la Ilustración española, que fue Gaspar Melchor de Jovellanos, para que hiciera el análisis de los documentos que fueron propuestos, y ese informe de Jovellanos se editó en el año de 1795. La pregunta es si este informe se conoció en Venezuela. Es muy probable que ese informe se conociera en Venezuela, ya que vamos a encontrar que muchas disposiciones agrarias y de economía agrícola del periodo 1830-1859 son coincidentes con las reformas que se habían propuesto en la España de Carlos III. Otro personaje muy importante es Baltasar de los Reyes Marrero.
que múltiples autores coinciden en afirmar que es el representante más significativo en la Universidad de Caracas, en la Real y Pontificia Universidad de Caracas, de la reforma universitaria promovida por la Ilustración Borbónica. Allí él establece la necesidad de enseñanza de ciencias exactas, cosa que él hacía en su cátedra, básicas, como que además son fundamentales para la ingeniería, como aritmética, álgebra, geometría y trigonometría. Él leía en sus cátedras las enseñanzas de Newton para enseñar física moderna, también a Lavoisier para enseñar química y a Descartes para enseñar el mecanicismo de la naturaleza, cosa que es muy interesante ahora cuando estamos intentando introducir en las facultades de agronomía los modelos y la investigación deductiva, las teorías del mecanicismo de la naturaleza van a ser nuevamente retomadas, es necesario retomarlas para poder interpretar a los fenómenos que ocurren en las plantas o que ocurren en los animales como mecanismos químicos, físicos, etcétera, que allí se produce para entender el proceso que finalmente da como resultado el, el producto agrícola que estamos esperando. Por bien sea la transformación del pasto en leche o bien sea la transformación de la luz, de la energía lumínica en energía química a través de los carbohidratos. Entonces, esa es un poco la teoría cartesiana del mecanicismo de la naturaleza. El rector Juan Agustín de la Torre tiene una característica muy interesante, ¿no? Porque el rector de la Torre primero fue laico, no fue sacerdote, fue rector de la Real y Pontificia Universidad de Caracas, fue el gran impulsor de las reformas universitarias junto con Juan Antonio Navarrete y Baltasar de los Reyes Marrero, que lo acabamos de mencionar. Y el punto de partida se le reconoce es su famoso discurso económico, Amor a las Letras, con relación a la agricultura y el comercio, que fue dictado el 29 de abril de 1790. Allí él aborda la necesidad de una reforma universitaria para introducir el conocimiento en ingeniería y agricultura desde la óptica económica y desde su experiencia como abogado litigante. Él, como abogado litigante, se dio cuenta de que para resolver los problemas de litigio de tierra había que hacer una mensura correcta y unos límites precisos. Eso lo tenía que hacer un agrimensor y con ello se evitarían costos por querellas judiciales. También disenso en la asignación del agua de riego, para lo cual se tenían que determinar las captaciones adecuadas, realizar aforos, tarea para un ingeniero hidráulico, y se evitarían los pleitos que incluso en aquella ocasión podían llegar a pérdida de la vida. Las malas prácticas de riego y el consumo ineficiente de agua, lo cual demandaba nivelar los terrenos, tarea que tenía que hacer un agrimensor o un ingeniero, y eso iba a redundar en mejores cosechas. La adecuación de los caminos, que eran caminos que no estaban alineados, en los cuales los pasos de los ríos no estaban debidamente. Ya por supuesto se conocían los puentes, pero no teníamos puentes, pero es que además no había pasos organizados en los ríos con los instrumentos de la época que también ahora conocemos como chalanas, ¿no? Y también eso iba a reducir los costos de los transportes, iba a generar mayores beneficios. Y también el otro tema que le preocupaba era el cambio en el curso de los ríos, porque no se hacían las adecuadas defensas de márgenes y eso impedía los límites estables de las propiedades. Otro tema era que hacía falta mano de obra, no se eran competitivos los productos de la agricultura nacional, y para eso entonces él decía, bueno, hay que sustituir la mano de obra por molinos adecuados, bien diseñados, con adecuado uso de energía hidráulica, para lo que requería tener ingenieros, y eso por supuesto iba a reducir los costos y aumentar la competitividad, y también el uso de la energía hidráulica mediante el adecuado diseño de las ruedas hidráulicas. Las ruedas hidráulicas en Venezuela nunca fueron metálicas, siempre fueron de madera y no se confeccionaban adecuadamente. Entonces,
Allí, por ejemplo, se necesitaban ruedas hidráulicas para facilitar tareas como el desmotado de algodón y, por supuesto, el ya conocido efecto de trapiche para la caña de azúcar. Entonces, esto es lo que estaba solicitando en su discurso el, el Agustín de la Torre. Y que Agustín de la Torre decía, bueno, para poder enseñar esta parte práctica necesito enseñar elementos básicos. Por eso pedía enseñar aritmética, álgebra, geometría, trigonometría e hidráulica. Es sorprendente cuando uno lee el trabajo, el discurso del rector de la Torre, el conocimiento que tenía. Él hace una referencia a Urbano VIII, Papa, que solucionó una querella regional por las aguas. Y esa querella regional por las aguas la pudo solucionar el Papa porque era amigo de un ingeniero hidráulico italiano que fue el descubridor de la ecuación de continuidad. El caudal es igual al área por la velocidad, que es básica para el desarrollo de la ciencia hidráulica. Entonces, fíjese, él estaba enterado, conocía esos trabajos, conocía estos libros donde estaban referenciados e hizo mención en su discurso. Bueno, la única junta que revela claramente, que se revela claramente escrita en el espíritu del siglo XVIII es la Sociedad Patriótica del Real Consulado de Caracas. Esto lo refiere Carole Leal, es tomada esta cita textualmente, modernismo tardío y formas de la sociedad política. Entonces, eh, esta gente de la Sociedad Patriótica del Real Consulado debían ocuparse del fomento y mejoramiento de la agricultura, las artes, el comercio, la navegación fluvial, la apertura y el mantenimiento de caminos y el cultivo de nuevos ramos. Bueno, ellos entonces, en 1797, 7 años después de del discurso del rector de la Torre, el Real Consulado convocó a los agricultores a presentar sus propuestas para el mejoramiento de la agricultura. El capitán español Evaristo Buró López Durán respondió a esa convocatoria presentando una memoria titulada Reflexiones sobre los medios para adelantar la agricultura en la provincia de Caracas. Esa propuesta contenía dos partes. Una parte que era eh, físico-analítica para la enseñanza de la agricultura y una práctica que era específicamente dirigida a algunos de los cultivos como el cacao, el café, la caña de azúcar, el añil, el maíz. En cuanto a la formación teórico-práctica, decía, bueno, hay que aprender geometría para aprender agrimensura, hay que aprender metalurgia y geometría para hacer diseño de máquinas, partes de máquinas, integración de partes, hay que aprender química para diseñar fertilizantes y hacer examen físico-químico de las tierras, y hay que estudiar la fisiología vegetal para conocer cómo es la germinación y las relaciones suelo-agua-planta. Una base muy agronómica de la enseñanza que se estaba proponiendo. Y en el caso de los cultivos, lo que proponía era que se hiciera el deshierve del cacao, además con cava, de manera que cava es una palabra que lo que significa es aporcar, levantar y mover la tierra con la azada, el azadón o cualquier instrumento semejante. Y también que se generara y se aplicara abono orgánico, se utilizaran barreras rompevientos y se diera un mejor manejo a la cosecha. En el caso del café, nuevamente el aporte, plantas de sombra, barrera vegetal en sentido este-oeste. La caña de azúcar, experimentar con nuevos tipos, ya va, profundizar y profundidades de aradura no la tenía clara. Bueno, allí, pues, años más tarde hemos visto diferentes enfoques sobre la aradura o labranza de la tierra en la caña de azúcar, utilizar abono de estercolero, evitar el uso del fuego, que fue una práctica que hasta muy pocos años atrás se realizaba para el corte y cosecha de la caña de azúcar y cambiar las diferentes variedades. Y con respecto al maíz y la yuca, evitar el cultivo en pendiente, hacer siembras en hoyo, aportar la tierra con tierra del hoyo, desmalezar y utilizar máquinas públicas para el rayado de la yuca.
Además, años más tarde, la Sociedad Patriótica del Real Consulado de Caracas, en un concurso, fíjese que esta no es la misma eh, junta que hablamos anteriormente. Esta es una que ya se forma con otras visiones en el año ya también bajo la influencia del Real Consulado, en el año de 1809, invitó, y de la misma manera que ya se había hecho años atrás, a los vecinos a presentar unas memorias que contribuyeran al fomento de los cultivos. Nuevamente, la doctora Carol Elian nos brinda información sobre el resultado de ese concurso, donde no se conoce quién fue el que presentó la memoria, porque se firmó como un patriota interesado en la prosperidad de la agricultura, y allí hablaba de los abonos, los cultivos y los beneficios para que los distintos valles de la provincia de Caracas pudieran cultivar sus cafetales. Y la memoria fue publicada por un mandato del Real Consulado. Y la Sociedad Económica de Amigos del País, vamos a pasarlo un poquito rápidamente, tuvo un proceso de evolución, por supuesto. Esta fue una de las grandes reformas borbónicas. Se fundaron sociedades económicas de amigos del país en casi todas las provincias de América. En Venezuela, ya existía un precedente, pero formalmente se instituyó en el año de 1829, creo, ya les voy a decir. Em, em, y vamos a ver todo el efecto que tuvo esta Sociedad Económica de Amigos del País ya en el gobierno del general José Antonio Páez. No voy a entrar en detalles de cómo fue la evolución, porque tenemos un problema de tiempo. Eh, el decreto que se pidió en 1810, ya después del 19 de abril, que se creó la Junta Patriótica, la Sociedad Patriótica de Agricultura y Economía. Pero fíjense lo que pasó, ¿no? A ella se le dio como competencia el, el adelantamiento de todos los ramos de la industria rural que es susceptible en el clima de Venezuela, pero se le dijo que también podían extender sus investigaciones en cuanto sea objeto de un honrado, celoso y bien entendido patriotismo. El resultado fue que esa sociedad patriótica de agricultura y economía, pues no se entendió muy bien con la agricultura y la economía, sino que se transformó en el germen de una sociedad política, que es la famosa sociedad patriótica que todos conocemos, pues que tuvo una actuación fundamental en el proceso de la declaración de independencia. En 1829 y hasta 1844, sí, actúa la Sociedad Económica de Amigos del País, y, eh, pues allí sí se actuó en fomento de la agricultura. Tenía otras áreas que atender, no era solamente la agricultura, la industria, el comercio, la economía, la banca, los créditos, premios, reconocimientos, protección ante el gobierno de la actividad económica. Se creó una comisión de agricultura, también otras comisiones, y se hicieron estudios geográficos, se propuso la introducción de nuevos cultivos, se hicieron memorias y cuartillas agrícolas, se llevaron estadísticas, se distribuyeron semillas y se propició la inmigración selectiva, como el caso de Codazzi y la colonia Tovar. La Sociedad Económica de Amigos del País, en el caso de la agricultura, creó una cátedra físico-analítica de física analítica, que está mencionada por el doctor Germán Pacheco, que es un colega, ingeniero agrónomo, pero además historiador, que se ha interesado en estos temas, ¿no? También tuvo así experimentación, tuvo jardines de aclimatación de cultivos. Estudió los cultivos tradicionales como el trigo, el café, el cacao, la yuca, la caña de azúcar, la vainilla y el ají, y propuso la introducción de dos cultivos, el nopal y el látex, que suponemos que sea el caucho. Y en cuanto a los rubros pecuarios, se ocupó por conocer el proceso de fabricación e introducirlo del queso de mano y mejorar la calidad de la ganadería de carne, y además propició las técnicas de construcción de caminos. Otros logros en la agricultura fue la reducción de los derechos de exportación del café, la protección genética del cacao criollo,
prohibiendo la importación de plantas y semillas de cacao trinitario. Clasificó el cacao en tres categorías: Caracas, Barinas y Carúpano. Propuso y logró la exportación de ganado macho en pie. Generó información para riegos de terrenos en la zona oeste de Caracas y promocionó la construcción de molinos. Eh, una, Uno de los miembros de la Sociedad Económica de Amigos del País fue el doctor José María Vargas, que hizo mucho trabajo en el campo agrícola, como publicar memorias de cultivos tradicionales, como ya mencionamos, café, cacao, añil, vainilla, tabaco, algodón y otros. Y también se ocupó de la fabricación de maquinaria, entre ellas una descascarilladora de arroz. En las obras completas del doctor Vargas, publicadas por el académico doctor Blas Brunicelli, se aprecia su interés por la ganadería y publicó un informe sobre la derrengadura equina en los llanos venezolanos. Todos sabemos que esta es una enfermedad que aún en el siglo XX afectaba muchísimo al ganado venezolano. Dio las instrucciones para el cultivo de la varilla, que es el Panicum virgatum, y se ocupó por la conservación de los recursos naturales, como los terrenos de Caracas, que debían conservarse para que no fuera a disminuir el agua, y los perjuicios de la pesca con barbasco y otros venenos. Bueno, el otro, ya pasando los años, mucho más adelante, nos encontramos con Vicente Marcano, que es el otro gran impulsor de la formación en agricultura. Él lo hizo desde su formación en el ámbito de la química. Estudió, no se sabe si se graduó efectivamente en la Escuela Central de Artes y Manufactura como ingeniero de artes y manufacturas, lo que hoy conoceríamos como un ingeniero industrial. Álvarez Cornet ha hecho un estudio de su programa formativo, y indica que en su programa formativo la única materia vinculada a la agricultura que él tuvo fue una materia de zootecnia. Pero en química, y que sí la aplicó muchísimo al campo de la agricultura, estudió física y química general, manipulaciones químicas, tecnología química, química analítica, química industrial, y una electiva que suponemos que haya sido una electiva en química. Hay quienes, algunos de sus biógrafos indican que hizo pasantías en fábricas de lana, algodón, azúcar y siderurgia, y otros de sus biógrafos pues dicen que esto no está debidamente comprobado. Entonces, tenemos esa duda. Vicente Marcano es un autor al que habrá que estudiar con mucho más detalle. El doctor Álvarez Cornet se ha venido ocupando profusamente de considerar. Bueno, se me ha culminado el tiempo. No sé si me pueden dar unos 10 minutos adicionales para terminar. No, por supuesto, Eduardo, sigue. Dale. Bueno, digo que el doctor Vicente Marcano este, siguió su proceso de formación en Europa. Tuvo una alianza que después va a ser muy importante, porque tenemos un documento extraordinariamente interesante que lo recuperáramos. No tenemos ni idea de dónde, pero es el documento que preparó para la formación de una facultad de agronomía que le propuso a la gobernación de Carabobo que hiciera. Justamente allí, ya buscando los terrenos para localizar, ubicar esa facultad, encontró la muerte el doctor Vicente Marcano. Pero el documento que él preparó, las materias que se proponía enseñar, no las conocemos. Pero sí sabemos que hizo el reclutamiento de profesores en Francia. Entonces, ese es un tema que tenemos que investigar, y que nos interesan los temas de la formación de la agronomía en Venezuela. Pues necesitaríamos ver cómo la estaba concibiendo, ¿no? Él hizo mucho trabajo en química agrícola, no los vamos a detallar, pero algunas de las cosas que son muy interesantes que hizo, que abarcó también el tema de la fisiología vegetal,
se ocupó de estudiar la evaporación del agua por las hojas, la circulación de la savia, los experimentos que demuestran la absorción del agua por las hojas, estudió la influencia de la luna sobre el movimiento de la savia, todas ellas con aplicaciones a la agricultura práctica. Y publicó, bueno, creó una cátedra de economía rural que su biógrafo Álvarez Cornet nos dice que no llegó a dictar. Sin embargo, lo vamos a ver en el plan de estudio de la Real y Pontificia Universidad de Caracas como el profesor regente de esa cátedra. Hizo ensayos en agronomía tropical, un texto que fue publicado en Francia como obra póstuma, pero que en Venezuela no lo conocemos. Tenemos un capítulo y otro incompleto. Creó una cartilla de agronomía, que es una guía para agricultores, propuso al Congreso Nacional crear un instituto agronómico y, como lo dije, propuso la organización, a solicitud del gobernador del estado Carabobo, del establecimiento de una escuela de agronomía en Valencia. Y logró reunir su equipo técnico y que estaban listos pues, para comenzar el desarrollo del instituto y de la escuela cuando encontró la muerte de manera sorpresiva con una enfermedad palúdica de esta que pues dejaban muy rápidamente, afectaban y la gente moría muy rápidamente. Bueno, ahora vamos a entrar en unos temas que yo lo abordo más con preguntas que con respuestas, ¿no? A pesar de que tenemos numerosos trabajos de gente muy bien formada y que ha hecho trabajo muy meticuloso en este campo, como los doctores Germán Pacheco Troconis, Yajaira Freite, Yolanda Tejera, Leonardo Tallardá y el arquitecto Orlando Marín, quien prontamente se va a culminar sus estudios de doctorado. Estudios que son importantísimos para el conocimiento de la formación de la ingeniería y arquitectura en Venezuela. A pesar de ello, pues vamos a ver que hay muchos temas que no están suficientemente claros. Bueno, el primero de algunas fechas que yo considero claves para establecer las preguntas son la discrepancia entre el Real Consulado y la Universidad de Caracas sobre el gobierno de la Academia de Matemáticas. Este es un punto importantísimo, porque este es un punto donde demuestra la autonomía, una demostración de la autonomía universitaria. El dinero para crear la cátedra se consiguió, pero los hacendados querían imponerle a la universidad cómo debía dictarse la cátedra y el rector de la torre y los sucesivos rectores se opusieron y por esa razón, aún teniendo el dinero, no se pudo crear la cátedra por un problema de respeto a la autonomía y lo cual demuestra es desde ese otro punto de vista la importancia de la defensa autonómica que hicieron los profesores universitarios de la Real y Pontificia Universidad de Caracas. ¿Cuándo se empezaron a otorgar títulos de ingenieros en la Universidad Central de Venezuela? No lo sabemos. Creemos que no. Los ingenieros graduados en la Academia de Matemáticas de Cajigal no fueron reconocidos como tales por la Universidad Central de Venezuela. Sin embargo, en 1861, que fue el año de creación e instalación del Colegio de Ingenieros, pues ellos se instalan como ingenieros. En 1870 ocurre el cierre de la Academia de Matemáticas por Guzmán Blanco por razones estrictamente políticas. En 1867 el doctor Adolfo Ernst funda la Sociedad de Ciencias Naturales y comienzan a vislumbrarse los estudios en ciencias naturales en el país a nivel académico superior. En 1872 se dicta un decreto del presidente Antonio Guzmán Blanco, por el cual se instituyen en la Universidad Central de Venezuela los estudios que antes se hacían en la Academia de Matemáticas. Entonces, allí debe estar el germen de las carreras, esa acta, el decreto y el acta
de instalación en la universidad son muy importantes para nosotros localizarlos. En 1874 se inaugura la Cátedra de Historia Natural en la universidad en la Facultad de Filosofía y Ciencias Exactas, que es la que va a provocar la creación de la Escuela Nacional de Ingeniería, porque eh, el Colegio de Ingenieros cuestiona la formación de la ingeniería en en la Universidad Central de Venezuela, asociada a una facultad de filosofía, aunque estuvieran allí las ciencias exactas, y por decir que allí no se enseñaban elementos de carácter práctico que dieran profesionalismo a la formación de los ingenieros. Sin embargo, cuando los que fundaron la Escuela Nacional de Ingeniería, Salustiano García, Jorge Nevet y Luis Urbaneja Tello, ellos eh, ya definen que esa facultad, esa escuela, va a otorgar los títulos de ingeniero civil, de ingeniero agrónomo y de arquitecto. En el año 95, 1895, se crea una academia especial denominada Escuela Nacional de Ingeniería, separada completamente de la Universidad Central de Venezuela. Se contemplan las carreras de ingeniero civil, ingeniero militar e ingeniero agrónomo con 4 años de duración y de arquitectura con una duración de 2 años. Y a ese instituto son transferidas las clases del curso de agronomía que se leen actualmente en la Universidad Central de Venezuela. Eso lo dice ese decreto. De manera que allí ya se estaba dictando y formando ingenieros que tenían conocimiento agronómico. Según Pacheco, doctor Germán Pacheco, que acabamos de mencionar, la primera iniciativa del que, que, formal de los gobiernos nacionales es un decreto también del año 93 del presidente de la República, el general Joaquín Crespo, que creaba la Escuela de Estudios Agronómicos para fomentar agrónomos de primera, segunda y tercera clase con una duración de estudios de 3 años y sometidos a las normas de matrícula y condiciones académicas de la Universidad Central de Venezuela. Ese decreto no llegó a instrumentarse, se quedó en el papel. Esto está citado por el doctor Rafael Isidro Quevedo en su libro La Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, aquí entonces entramos en una contradicción. ¿Cómo es que se crea la Escuela Nacional de Ingeniería que otorga títulos de ingenieros agrónomos y se crea la, la Escuela de Estudios Agronómicos con agrónomos de primera, segunda y tercera clase, y además ambos se mandan a ratificar a la Universidad Central de Venezuela? Esto no está nada claro, y por lo menos a mi entender, y creo que hay que analizar esos aspectos. El 20 de diciembre del año 97, la Escuela Nacional de Ingeniería concede grados de ingeniero civil, de ingeniero agrónomo, ingeniero militar y arquitecto, tal como está señalado en el artículo 51 de su decreto de creación. Y en 1904, Eduardo Blanco, que era el ministro de Instrucción Pública, dice que Venezuela es un país agrícola, y aquí yo agrego entre comillas SIC, porque eh, no es, no es cierto que Venezuela fuera un país agrícola, que apenas cuenta con una sola escuela de agricultura. Y eso está en la memoria del el Ministerio de Instrucción Pública. Otras fechas clave es, bueno, en el periodo de 1910 a 1912 se trajo al ingeniero agrícola e ingeniero en ciencias agronómicas francés Fernando Mies, que diseñó una formación eh, para, una escuela de agricultura y veterinaria. Pero el doctor Henry Pittier, que era ingeniero civil, por cierto, se opuso a la creación de la Escuela de Agricultura y Veterinaria, porque decía que el diseño de Mies no preveía la enseñanza práctica. Pittier introdujo, y es el método de investigación más estructurado en nuestra Facultad de Agronomía, la investigación inductiva, es decir, ir de lo
particular a lo general, basándose en las observaciones en las estaciones experimentales. Él decía que no podía haber una escuela si no había estructuras de soporte como estaciones experimentales y granjas de demostración para la parte de la extensión. En el año 1914, el decreto orgánico de Instrucción Nacional dice que son meramente honoríficos los títulos de bachiller, de doctor y profesionales como abogado, agrimensor público, arquitecto, dentista, farmacéutico, ingeniero agrónomo, ingeniero civil, ingeniero de minas, maestro de instrucción primaria, médico cirujano, partera, procurador, profesor de instrucción secundaria, normalista o superior y veterinario. Bueno, esto está diciendo que la universidad no estaba proporcionando lo que el gobierno para esa fecha consideraba que eran una demanda de profesionales que tenía el país, entre ellos los ingenieros agrónomos. Eh, En el año 2015, el reglamento de certificados oficiales de suficiencia de las ciencias físicas, matemáticas y naturales eh, se indica que se reconocerán los certificados correspondientes a los títulos de agrimensor, arquitecto, ingeniero civil, ingeniero de minas e ingeniero agrónomo, en su artículo 30. Igual también en 1915 en la Ley de Certificados y Títulos Oficiales establecido por el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, en la sección 5, dice de las ciencias físicas, matemáticas y naturales. En este ramo se conceden los certificados correspondientes a los títulos de agrimensor, arquitecto, ingeniero civil, ingeniero de minas e ingeniero agrónomo. Una anécdota colateral, pero interesante, es que nuestras primeras egresadas en alguna carrera de ingeniería de todas nuestras ramas, que fueron las agrimensoras, las tres hermanas Duarte, tuvieron que recurrir al Congreso Nacional porque ellas no estudiaron en clase en la universidad, sino fueron formadas en escuelas fuera de la universidad para que les hicieran, les tomaran el título y les dieran su certificado. Así fue como ellas se graduaron. Bueno, vamos a pasar esto porque el tiempo se nos agota. Todas estas son fechas claves que debemos tomar en consideración. De ahí en adelante las cosas son más conocidas. En el año 37 se crea la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia. En el año 39, de los 22 profesores de la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia, 5 son ingenieros agrónomos venezolanos, uno es un perito agrónomo y otros son 2 ingenieros civiles y un doctor en ciencias políticas. En el 1942 egresa la primera promoción, pero fíjense ustedes, en la Escuela Nacional de Ingeniería, en el año 1895, los ingenieros Jorge Nevet, que ya para ese entonces era doctor, Pedro Manuel Ruiz, que era agrimensor, y Francisco de Paula Álamo, que era un estudiante, y el futuro doctor, o ya doctor para esa época, Santiago Aguirre Vélez, continúan inscritos en el curso de ingeniería agronómica. Y lo mismo pasa en el año 97 con 6 nuevos alumnos y en el 1898 continúan los mismos inscritos y así se va viendo. Este es un trabajo de investigación que ha realizado el arquitecto Orlando Marín. Tenemos los nombres, tenemos los documentos de la Escuela Nacional de Ingeniería y tenemos todas las personas que estudiaron ingeniería, materias de ingeniería agronómica y tenemos el pensum. Pero ese pensum que nosotros vamos a conocer en la Escuela Nacional de Ingeniería, no lo voy a leer, pero ustedes véanlo los que son colegas ingenieros agrónomos y van a encontrarse que es muy, pero muy similar, por lo menos al pensum que estudiamos los ingenieros agrónomos que ingresamos a inicios de la década del 1960. Por ejemplo, estudiamos, se conservaba el nombre de álgebra de geometría analítica, elementos de cálculo infinitesimal, álgebra, mecánica práctica, mecánica agrícola, pero ya se habían eliminado algunas, por ejemplo, la geometría descriptiva, que se había sustituido por la geometría analítica. Eh, y, y bueno, ustedes van a ver las consideraciones de las diferentes materias que se estudiaban en ese pensum que existía para la formación en ingeniería agronómica. Y en la Universidad Central, pues en la Facultad de Ciencias
exactas, se dictaba historia natural, que la dictaba Adolfo Ernst, historia natural 1, historia natural 2, economía rural, que debió dictarla Vicente Marcano, pero entendemos por lo que señalan sus biógrafos que no se llegó a dictar, química general y agrícola, dictada por un compañero de estudio y un famoso químico venezolano, el doctor Pedro Antonio Mora, zoología y botánica, que la dictaba el doctor Delgado Palacio, y agronomía como alimentación de animales y vegetales, eh, que suponemos que sea fertilización, que la dictaba Juan Salustiano García, que como hemos visto era un ingeniero civil que había cursado estudios de agronomía dentro de la misma universidad. Bueno, los cursantes de ingeniería agronómica en la Universidad Central de Venezuela, en aquella época que no llegaron a graduarse, excepto Luis Urbaneja Tello, que ya vamos a ver cómo fue su evolución, Jorge Neves y Juan Salustiano García fueron los redactores del decreto de creación de la Escuela Nacional de Ingeniería y fueron los responsables del diseño del pensum de ingeniería agronómica. Urbaneja Tello fue el ideólogo de la carrera de ingeniería agronómica. El doctor Urbaneja Tello lo vamos a conseguir como uno de los académicos fundadores de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Neves fue presidente del Colegio de Ingenieros y el profesor Salustiano García fue profesor y vicerrector de la Escuela Nacional de Ingeniería. Urbaneja Tello es el primer ingeniero agrónomo venezolano. Miren, no lo sabemos porque bien lo hemos encontrado en el registro de graduados de la Universidad Central de Venezuela como bachiller en Artes y Filosofía en el año de 1890, como un ingeniero civil en 1892, aunque sus biógrafos de la Academia de Ciencias dicen que en aquella época no se graduó de ingeniero, sino de agrimensor. Después se graduó de doctor en filosofía en el año de 1892 y de ingeniero civil, y esto sí se graduó de acuerdo con la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en 1895. Sin embargo, él dice personalmente, y así se inscribió en la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, como ingeniero agrónomo, y así está reportado en la revista del Colegio de Ingenieros del año 1947, en la página 165. Ya hay datos históricos y biográficos que preparó el doctor José María Carrillo para la Universidad, para la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Entonces, este es un tema que tenemos que dilucidar para saber si el primer ingeniero agrónomo de Venezuela efectivamente fue el doctor Urbaneja Tello. ¿Por qué la Universidad Central y la Escuela Nacional de Ingeniería no participaron en las decisiones de crear una Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia? Esto se creó todo en el ministerio, en el futuro ministerio que se encargaba de la agricultura y que, bueno, pues después dio lugar al Ministerio de Agricultura. ¿Por qué se afilió a la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia al Ministerio de Agricultura y no a la universidad, que ya tenía su tradición en enseñanza de ingeniería agronómica? ¿Por qué no se incluyeron las materias previstas en el pensum de la Escuela Nacional de Ingeniería, como la mecanización agrícola y la maquinaria agroindustrial en la formación de los ingenieros agrónomos de la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia? ¿Por qué Henry Pittier no se incorporó a la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia? ¿Por qué cuando se cede la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia a la universidad no se incluye su centro de investigación asociado, como lo habían indicado tanto Vicente Marcano como Henry Pittier? Ustedes saben que el área que ocupa la Facultad de Agronomía es un área compartida con aquella época se llamaba el Centro de Investigaciones Agronómicas, y esa área compartida con ese Centro de Investigaciones Agronómicas continuó porque el, la, los investigadores que ya existían y que eran funcionarios del Ministerio de Agricultura dijeron, bueno, nosotros vamos a hacer agricultura, ¿cómo se llama? Investigación aplicada, y los profesores que hagan investigación básica. Entonces, y bueno, ¿y de dónde, por qué aquellos ingenieros agrónomos venezolanos graduados que aparecen en la nómina de profesores de la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia y que suponemos que correspondió a algo parecido al Plan Ayacucho, porque fueron enviados al exterior a estudiar, no hicieron las reválidas correspondientes, como estaba previsto en la legislación y como estaba previsto en
en los estatutos de la Universidad Central de Venezuela? Son todas preguntas muy complicadas, por lo menos para mí, que yo no sé este, eh, cómo contestar estos aspectos, ¿no? Bueno, al final de todo esto, ¿qué es lo que tenemos que aprender de este largo proceso de desarrollo de lo que ahora llamamos la ingeniería del agro? Porque es que se han multiplicado, ya no estamos hablando de ingeniería agronómica, estamos hablando de ingeniería agroindustrial, de ingeniería agrícola, de ingeniería de producción animal, de ingeniería genética, bueno, de una cantidad de ingenierías que están vinculadas al agro, ¿no? De ingeniería pesquera, por ejemplo, también. Entonces, toda esta, todo este conjunto que ahora tenemos que redimensionar, que conocer, que entender cuántas y cuáles de estas carreras se han generado en el país. Esto es muy importante para la Academia Nacional de Ingeniería, tener ese conocimiento de cómo están constituidas las ingenierías del agro, pero también hemos venido apreciando que está ocurriendo un gran cambio agrotecnológico y que debe generar un cambio muy profundo en la formación de los ingenieros del agro. Además de que hay otras áreas de la agronomía que demandan adecuarse a la contemporaneidad. Esperemos que a la Universidad Central de Venezuela no le ocurra lo que sucedió a final del siglo XVIII, no XVII como está allí, y tampoco en 1895 o en 1937. Esperamos que la universidad sea la líder, la renovadora, la que tome la batuta en esta reconversión de los estudios de ingeniería agronómica en el país. Eh, ya para culminar, eh, veamos algunos ejemplos de nuevas áreas del conocimiento agronómico, como todo lo que es la digitalización de la agricultura, la trazabilidad, la agricultura de precisión, los controladores, los PLC de las granjas verticales, la agricultura climáticamente inteligente, la post cosecha dirigida al consumidor, la química verde o la robotización, que son áreas agrotecnológicas. Pero también hay otras áreas agronómicas que están teniendo unos cambios fundamentales, como es en España y en algunos países se le llama ahora agribusiness, que es una concepción de la agricultura muy industrializada y muy regida por el mercado de capitales, la asociatividad, la nueva ruralidad, la bioeconomía territorial, las modificaciones genéticas y toda la agroexportación o todo lo que es el comercio internacional. Y estos no son sino algunas de las temas que en las diversas sesiones de la Comisión de Agricultura se han venido identificando como las nuevas áreas a las que las carreras de las ingenierías del agro deben responder. Pero no todo es decirlo en un sentido, digamos, de preocupación. Eh, Hay desafíos, evidentemente, como la falta de recursos financieros, como por ejemplo la asociatividad y la integración entre los productores, los asesores, los consultores, los investigadores y los docentes, la definición de las áreas de investigación y sobre todo ahora cuando los productores están tomando un rol tan activo en la definición de las áreas de investigación, la incorporación de la investigación deductiva complementaria a la investigación inductiva. eh, y todas esas perspectivas son muy prometedoras. Se espera entonces que la ciencia agronómica continúe jugando un papel fundamental en el desarrollo del país, garantizando la seguridad alimentaria y contribuyendo al bienestar de la población. Dejo pues hasta este punto, dándoles a todos ustedes las gracias por haberme escuchado y esperando pues las lecciones que ustedes me van a proporcionar con sus preguntas en el sentido que hemos querido transmitir con esta charla. Muchísimas gracias a todos. No, gracias a ti, Eduardo, por tan buena presentación. Un paseo bien rápido, pormenorizado, pero bastante, una buena síntesis de lo que ha sucedido en el desarrollo de las ciencias agrícolas en el país. Eh, Bien complicado, como tú dices, en muchos casos, llegar a definir fechas, llegar a definir acuerdos, situaciones como
esa que presentaba acerca de la Escuela Nacional de Ingeniería, la UCB, la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia, ¿por qué nunca hubo acuerdos en ese sentido? En realidad sí, es bastante complicado llegar a entender esas situaciones que a lo mejor tenían un contexto distinto a lo que era académico y que incidió en ello, ¿no? Pero bueno, la historia nos dará las respuestas y los historiadores. Las perspectivas, como tú dices, son muy amplias, son muchas las áreas que tenemos que incorporar en la modernidad de las tecnologías, la robótica, la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con el manejo de los drones y la cuestión del uso de satélites en la planificación, etcétera. Hay muchas, muchas cosas nuevas que pueden impactar en lo que van a ser los estudios agronómicos de futuro y, por supuesto, en los pensas de las carreras asociadas al agro, eh, precisamente por el cómo estas novedades, vamos a llamarlas así, impactan en esos pensas y hacia dónde deben dirigir la formación. La parte informática tiene que entrar, eso implica estudios relacionados con la programación, eso implica otro tipo de áreas que la agronomía tradicional no ha tocado desde el punto de vista de los estudios para ello, al igual que cuando hablamos de imágenes satelitales y drones y todo esto, y la robótica, pues también ahí hay un área en el campo de la electrónica y en el campo de la planificación espacial que tampoco la agronomía ha tocado. Entonces, bueno, son muchas cosas que vienen en el futuro y ojalá podamos echar para adelante ante todas esas últimas dificultades que mostraste, que son elementos sumamente importantes, más no académicos, pero sumamente importantes para poder soportar la academia y para poder enseñar.